Hola Martín. Buenas tardes, Luciana. ¿Cuál es el principal enemigo de Mauricio Macri en este momento? Bueno, tiene un solo nombre, no tiene apellido, dólar. Hoy, para el gobierno, el gran enemigo, el gran rival que tiene que por lo menos domar para poder ganar las elecciones es el dólar, es el tipo de cambio. Y lo que vimos en la última semana, te diría las últimas 2 o 3, pero sobre todo en los últimos días, ha sido un enorme incremento de la preocupación dentro del gobierno por esta variable que marca hoy el termómetro principal de no solo la economía, sino también de la política. Claro. Un gobierno que hace unos meses podía tener alguna ilusión de llegar a las elecciones con algunos números favorables respecto de la comparación del inicio de su mandato. Eso empezó de a poco a pulverizarse, esa idea de que va a tener una comparación positiva respecto de temas como la inflación, como el crecimiento de la economía, la pobreza sobre todo. Vamos a ver en unos minutos seguramente el anuncio del nuevo índice, del último índice oficial de pobreza, que seguramente será desfavorable. Resignado a que no tiene una comparación positiva en los aspectos económicos que exhibir. Después se empezó a hablar de que, bueno, al menos poder mostrar que la economía está reaccionando, que hay algunos brotes, que se empieza a salir, que se empieza a tener un futuro que venderle a la sociedad, al menos. Eso en los últimos días también se está diluyendo y ahora la gran expectativa, la gran esperanza del gobierno es por lo menos mostrar estabilidad, sensación de calma en el mercado cambiario. El dólar es ese estabilidad en medio de una crisis, ¿no? Exactamente. No una estabilidad de cimientos sólidos para a partir de ahí despegar. Que al menos la economía... No explote la bomba. Exactamente. Y la señal que te marca, la alarma que te marca que la bomba puede explotar es el movimiento brusco del dólar, que es lo que pasó en los últimos días. Ayer, cuando el dólar se acercó y casi tocó los 45, el nivel de preocupación en el gobierno fue, te diría, de los más altos en los últimos meses. Lo expresan en tus diálogos con las fuentes de la Casa Rosada, lo expresan abiertamente, por lo menos off the record. Sí, y lo expresan las reuniones permanentes que está viendo del sector político más cercano al presidente todos los días, ¿no? De ver cómo puede dar una señal pronto y concreta de que tiene las riendas, de que el dólar por lo menos el dólar, no toda la economía, está bajo control del gobierno, que es algo que en esa temporadita en la que el dólar rondeó los 39, 40 pesos, el gobierno podía decir y podía sentirse relativamente tranquilo, que estaban entrando los dólares, que ya vendría la cosecha. Le encontramos la vuelta. Le encontramos la vuelta a costa de, ya sabés, ¿no? De tasas una tasa altísima, de una recesión. Bueno, te cambio recesión por estabilidad cambiaria. Bueno, ahora tenés lo peor de los dos mundos. Hoy fue un día un poco más tranquilo. Hoy hubo una medida del Banco Central que llevó cierto alivio, que hizo que bajara la cotización al cierre unos 20 o 30 centavos respecto de ayer, pero ya que no suba es una señal de cierta calma política. Pero el tema está y falta una eternidad para el momento en el que el gobierno pueda empezar a aplicar esta herramienta que le dio el Fondo Monetario, que le permite intervenir, aunque módicamente, dentro de la banda, esta banda ancha de flotación que el FMI le permite al gobierno con el dólar. ¿Cuándo va a poder empezar a hacer eso, Martín? En teoría el 15 de abril. Que es una eternidad. En 15 días. Si hubiera seguido el nivel de devaluación de los últimos 2 o 3 días, estaríamos hablando de una situación que puede empezar a tornarse preocupante, porque bueno, sabés cómo es esto, es una espiral, es una bola de nieve que en algún momento se escapa, ¿no? Aun cuando el dólar está en la banda de flotación fijada, es decir, porque no está fuera de los límites establecidos. Claro, por eso el gobierno no está interviniendo. Si el dólar se fuera hoy, digamos, a 51,5, es probable que, seguramente tendríamos al Banco Central interviniendo, que estaría dentro del contrato con el Fondo Monetario. Lo que pasa es que imagínate con el dólar a 51 lo que pueden empezar a hacer las variables económicas y hablar de la política. La política, ¿no? El dólar se ha convertido en una variable política y el manejo del dólar, la posibilidad de controlarlo de alguna manera también es una herramienta política. Y por eso el gobierno está intentando de todas las maneras posibles abrir una vía de negociación con el fondo y también con el gobierno de Estados Unidos para ver si se puede adelantar ese permiso de actuación, si se puede hacer algún tipo de, no sé si vista gorda o por lo menos una cláusula adicional que le permita al gobierno empezar ahora a actuar de alguna manera, porque estos 15 días son una eternidad y el famoso dinero del campo que siempre está llegando. Bueno, también es difícil a veces para un productor pedirle que liquide
a un dólar que estaba en 41 hace unos días y ahora está en 40 y casi 5. ¿no? Entonces también puede que eso se vaya demorando y no llegue nunca, ¿no? Y esos 15, 20 días que pueden faltar hasta el momento en el que empiece a operar el nuevo sistema son muy delicados. Eso al gobierno le preocupa, por eso también tienen reuniones con los productores o mensajes con los productores agropecuarios para que aceleren ese proceso. Lo entrevistamos hace unas semanas a Gustavo Grobocopatel, aquí en Más Info, lo que él sostenía en que en general los productores liquidan dólares básicamente porque gran parte de esos dólares tienen que ir a pagar costos, ¿no? Claro. De producción que ya se han asumido. Claro, hay una liquidación obligada que seguramente no la van a evitar, pero también habrá otra parte en el que, bueno, lo que yo supongo que haría cualquier empresario y casi te diría cualquiera de nosotros que tuviera algún dinero que manejar, seguramente cuando ve una sensación de inestabilidad decir, bueno, espera un poco a ver qué pasa, porque nadie quiere... no se le puede pedir patriotismo, digamos, a un empresario. El empresario está tratando de ver... Es una conducta racional ver cuándo liquidar. La economía es racional, no tiene otra explicación, ¿no? Claro. Entonces, en un momento de inestabilidad, si el gobierno no da estabilidad, no da señales de calma y de tranquilidad, tampoco se le puede pedir al empresario que se la regale al gobierno. Claro. Y ahí está. O se le puede pedir sin resultados. Exactamente. Sí, porque bueno, el comportamiento es bastante racional. Claro, ¿no? Y bueno, eso es lo que empieza a generarle, bueno, le aumenta la preocupación al gobierno, ¿no? Claramente. ¿Esto cómo impacta a nivel electoral? Que la imagen del presidente está muy atada a la variable del dólar, que el presidente en un escenario de inestabilidad le está costando muchísimo romper ese nuevo techo que empieza a tener, ¿no? Más cercano al 30% que a lo que habitualmente fue su marca de 40 y tantos % de popularidad y por ende la intención de voto también va más o menos atada por ahí. ¿Y la crisis beneficia a la oposición, a Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo? Bueno, Cristina es la principal beneficiaria de una situación de economía turbulenta. ¿Se perciben el 30% que ella no solía poder perforar? Las últimas encuestas que estuvieron circulando muestran a Cristina un poquitito mejor, muy poco, pero lo suficiente como para que, por lo menos en el mundo de Cristina, digan, bueno, se nos empieza a despejar algún camino para ir a competir con más posibilidades de las que teníamos antes, o las que nos otorgaban antes. Sí, hay mejores argumentos. Hay mejores argumentos. Y Cristina hoy por lo menos tiene un argumento para llamarse a silencio y sentarse a esperar. ¿Qué es lo que estamos viendo en general en casi todos los opositores? Que están tratando de tantear el terreno, de seguir montando un poco su estructura electoral, pero esperar a ver qué pasa. La ventaja que tenía el gobierno hasta hace un tiempo, en los momentos en los que logró estabilizar un poco la moneda, de, bueno, estar en el gobierno, tener el candidato ya más o menos bastante blanqueado como Macri, tener un proyecto político claro, que era, bueno, la reelección y continuar con un modelo determinado, y que la complicación la tenía la oposición, que tenía que construir una propuesta, para salir a competir. Hoy es al revés. Hoy el gobierno tiene ese proyecto, tiene ese candidato, pero está metido en medio de una enorme turbulencia, mientras que su oposición dice, bueno, yo puedo esperar a ver dónde se para el gobierno. Después empiezan las grandes especulaciones. Si sigue esto, ¿qué pasa con Macri? Si Macri es capaz de dar un paso al costado y buscar otro candidato. Todo eso hoy es ciencia ficción, pero empieza a circular y empieza a dañar también a la imagen del presidente. Ahora, Martín, qué preocupante es que en un año electoral que coincide con una crisis económica inquietante, la clase política, por lo menos la que está en la oposición, esté esperando que la crisis le juegue a favor electoralmente, ¿no? Cuando deberían estar sentándose o intentando plantear una conversación social donde, bueno, el problema argentino, que es de todos, porque atraviesa transversalmente a los partidos políticos y a las gestiones, bueno, ¿cómo salir de eso, ¿no? Bueno, eso te habla también un poco de la crisis en la que estamos, ¿no? La crisis es económica y es política. Y no es culpa ni solamente del gobierno, ni solamente de la oposición, pero todos tienen una parte de responsabilidad. Una cultura política inviable. Y parte de esta crisis, que es una crisis de confianza, tiene que ver con que el mundo económico, el que tiene que invertir en Argentina, dice, yo no sé qué hay del otro lado. Me puede gustar más o menos el proyecto de Macri, y si Macri le va mal, ¿qué hay del otro lado? Bueno, hay una serie de dirigentes que está especulando a ver si consigo que, si se mueve esta variable o se mueve la otra, yo llego a la presidencia. Hay una sensación de enorme incertidumbre. Y no hay, es cierto, como decías, dirigentes que hoy estén diciendo, bueno, señores, el país necesita que nos sentemos a pensar un plan. Cada uno está tratando de trabajar su pequeño proyecto para ver si eso
en algún momento florece y termina dándoles el poder. Claro. Hoy la realidad es esa, está la especulación de si va o no va Cristina, entonces si no va Cristina también uno sube, el otro baja. Todos están un poquito... especulando, ¿no? Es un estado absoluto de especulación. El gobierno, que en muchas cosas también especula, está metido frente al volante de un coche que está un poco ahí yendo en zigzag en una ruta complicada. Entonces el gobierno hoy tiene otro lugar donde, otro nivel de responsabilidad que no le queda otra que estar arriba de ese coche. Los demás están en la tribuna mirando, armando su propio plan y esperando a ver qué pasa. La ventana de definiciones termina a finales de mayo. Abril va a ser un mes decisivo porque ahí vamos a ver si realmente el control que necesita el gobierno es esta herramienta nueva que le da el fondo. Con esta ventaja competitiva de alguna manera. Sí, los famosos dólares del campo y los dólares del fondo le permiten controlar ese coche o el coche sigue a la deriva y se abren otras ventanas. Y mayo lo señalás por el cierre de listas. El cierre de listas sería, digamos, oficialmente en junio. Pero sí, en mayo ya, no imagino que estemos en mayo hablando todavía de quién será o quién no será el candidato, porque por lo menos es el tiempo que necesita un candidato para instalarse y querer competir con intenciones. Muchísimas gracias, Martín Rodríguez Yebra. No son buenas noticias, pero te agradecemos igual. Vamos ahora al móvil con Jerónimo Mura, que está en el Ministerio de Desarrollo Social.